vámonos directo a, pues, platicar del material que tenemos preparado para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos, buenas noches. Como les mencionaba, pues estamos aquí, estamos aquí para contarles un poco de lo que es trabajar con herramientas de las ciencias del comportamiento. Para eso, ¿no? Les vamos a enseñar o les queremos compartir cómo es que nosotros hacemos uso de herramientas para trabajar con el comportamiento humano. Como probablemente, digamos, se habrán dado cuenta, trabajar con el comportamiento de las personas es un tema sumamente complejo, ¿no? Es complicado entender qué elementos están integrando las personas a su proceso de decisión y por qué están tomando las decisiones que están tomando, especialmente cuando vemos los resultados que en ocasiones no son perfectamente claros para todos, ¿no? Ahora, como un medio para simplificar el trabajo que hacemos con este tipo de problemas de comportamiento, les vamos a enseñar justamente las herramientas que nosotros utilizamos y el tipo de abordaje que se hace sobre un problema como tal, ¿no? Primero, nada más quería introducir al Instituto Mexicano de Economía y Comportamiento y a quienes vamos a estar participando en este webinar para que, digamos, sepan quiénes somos y qué tipo de trabajo hacemos, ¿no? El instituto es una institución mexicana, ¿no? Nosotros somos privados, sin fines de lucro, y estamos especializados en la aplicación de la ciencia del comportamiento al diseño de productos, servicios y estrategias desde el 2014. Ahora, nosotros nos dedicamos realmente a asesorar empresas nacionales e internacionales, a optimizar procesos, a mejorar el diseño de productos, servicios y estrategias, usando Behavioral Design. Realmente el enfoque que nosotros hemos tomado es justamente a cómo puedes utilizar estas herramientas para diseñar buenos comportamientos a través de productos, servicios y demás. Digamos que lo que nosotros hacemos se divide en consultoría y divulgación. Las herramientas que vamos a estar viendo hoy son justamente las herramientas que nosotros usamos para consultar problemas y proyectos de cambio de comportamiento, ¿no? Ahora, el día de hoy, bueno, voy a estar yo presente guiando un poquito la discusión y me van a estar acompañando Pablo Hernández del equipo que es el estratega de comportamiento y Eduardo García, que es el analista de comportamiento que estuvo involucrado en el análisis que vamos a ver, ¿no? Entonces, les digo, prácticamente lo que queremos es que vean un poco de cómo es que nosotros utilizamos estas herramientas para simplificar el análisis y el diagnóstico que se tiene que hacer cuando hablamos o cuando trabajamos con algo de comportamiento, ¿no? En esencia, nosotros lo que queremos en los siguientes minutos es resolver esta pregunta utilizando estas herramientas. Es decir, ¿cómo podemos nosotros incrementar donaciones altruistas usando herramientas de las ciencias del comportamiento? Y esto es algo bien interesante porque el caso, como nos va a contar ahorita Eduardo, ¿no? Aborda una pieza muy importante de la estrategia de recaudación de fondos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene una campaña de recaudación de fondos. Vamos a estar trabajando con el sitio web en el que se está, digamos, o donde se hace la donación. Justamente por eso, y tratando de optimizar las potenciales donaciones que se hacen a la causa, queremos resolver esta pregunta, ¿no? Ahora, un elemento muy importante que les queremos mostrar es cómo se va a conformar los minutos posteriores. Vamos a empezar, como les mencionaba ahorita, con Eduardo contándonos un poquito cuál es el caso, cómo funciona el caso que seleccionamos para trabajar. Después vamos a mostrarles cómo abordaríamos el problema y cuáles son las herramientas que nos servirían para trabajar con un problema como este. De ahí les mostraremos un poquito el análisis, las tácticas que se extraen de un problema de comportamiento y finalmente Pablo nos va a presentar las propuestas que se podrían generar de un análisis contextual, ¿no? Al final, bueno, vamos a abrir unos pequeños minutos por si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario respecto al análisis. Vamos a tener unos minutos al final para poder interactuar entre nosotros, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? Le quiero pedir, por favor, a Edu que nos cuente de qué se trata este caso para que vean, digamos, por qué seleccionamos este ejercicio y por qué va a ser importante trabajar sobre esta pieza. Edu. Gracias, Emiliano. Buenas noches a todos. Bueno, el caso que trabajaremos el día de hoy será el de COVID-19 Response Fund. Lo primero que hay que saber de este caso es que es un fondo de donaciones por línea, lanzado e impulsado por la OMS y sus colaboradores para dar frente a la pandemia que vivimos hoy día. El objetivo principal de este fondo de donaciones es cubrir las diversas necesidades que surgen a partir del brote y expansión de este virus. Estas son las principales necesidades.
la facilitación de la atención médica, la dotación de insumos e información esencial a los trabajadores de primera línea, la aceleración y la investigación para el desarrollo de una vacuna y tratamientos alternos a esta enfermedad, y apoyar a las comunidades vulnerables que se han visto inmersas en esta pandemia. Acompañado de la creación de este fondo de donación, la OMS realizó una estrategia de comunicación por redes sociales, en donde nos mostraban publicaciones como la siguiente, nos mostraban un poco de información y un enlace que nos dirigía a esta página. Como podemos ver, en la parte superior encontramos opciones de donación, así como información adicional. En la siguiente sección podemos encontrar otras vías alternas para realizar esta acción, y finalmente nos mostraban el monto actual que se ha recaudado, así como otra información que podría acompañar a este proceso de donación. Si bien nosotros podríamos pensar que el dinero recaudado hasta el momento es suficiente para dar respuesta a estas necesidades, la verdad es que el virus continúa propagándose y ha aumentado de manera exponencial. Se ha visto que hay millones de decesos, entonces necesitaríamos reclutar nuevas donaciones para dar respuesta a estas necesidades que también continúan creciendo. Por tal motivo, nosotros, el Instituto Mexicano de Economía de Comportamiento, hemos detectado diversas áreas de oportunidad dentro de esta plataforma web, y con un análisis sustancioso hemos desarrollado diversas propuestas o una propuesta de diseño para intentar incrementar estas nuevas donaciones. Para ello necesitaremos un poco que nos hable Pablo sobre cómo abordaremos este tema. Muchas gracias, Edu. Antes de iniciar el abordaje del problema, me gustaría iniciar con una pregunta, que es muy importante realizarla antes de eh, antes de iniciar cualquier abordaje de un problema de comportamiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible abordar este problema desde un enfoque de comportamiento? Y es muy importante esto, porque la respuesta llega a ser muy simple. La respuesta es, efectivamente, sí se puede. Y la respuesta también es simple. ¿Por qué? Porque donar al final es una acción, y por ende está sujeta siempre a influencias contextuales y cognitivas para su realización. Si entendemos esas influencias contextuales, podemos ya sea detectarlas y luego eliminarlas, o bien fortalecerlas si queremos incentivar una acción en específico. Para encontrar estas influencias contextuales, dentro del IMEC tenemos una fórmula de acción. Esta fórmula de acción es la que nos permite generar un diagnóstico de manera muy concreta acerca de cómo, y mucho más importante, por qué se están llevando a cabo una acción en específico. Lo importante de esta fórmula que les queremos comentar es que nos ha permitido generar diversas herramientas a lo largo de estos años. Tanto herramientas que nos permiten diseñar decisiones, diseñar acciones, y también elementos de retroalimentación y hasta un diagnóstico completo de barreras de comportamiento. En este caso, durante el webinar vamos a estar utilizando estas últimas dos herramientas que prácticamente nos permiten identificar el contexto en donde se da la acción, y también en la herramienta de última milla, que nos permite generar estrategias dentro de un punto de contacto en específico. Siguiente. Para comenzar, vamos a estar platicando un poquito muy breve acerca de la herramienta de AACO, que es prácticamente la herramienta que nos permite determinar quién, dónde y cómo se está llevando a cabo esta acción. Si llevamos esta herramienta a lo que es el caso de estudio, podemos determinar que la acción que se está realizando o no realizando es la falta de donación de montos entre 25 hasta $25,000. El actor son los donadores potenciales. El contexto es la plataforma o página web, que en este caso es la página COVID-19 Response Fund. Y los outcomes, es muy importante, son prácticamente las consecuencias que resultan por la no acción o acción que se está realizando. En este caso, recursos insuficientes. Esto es muy importante, tener esta herramienta, porque nos permite generar un panorama completo y general para plantear lo que es la problemática de comportamiento. En este caso, existe una deficiencia de donaciones de monto de 25 o $25,000 por parte de los donadores potenciales que llegan a la página web, lo que representa insuficiencia en los recursos necesarios para atender los objetivos de apoyo planteados por la OMS. Ahora, esto es muy importante porque una vez tenemos la aplicación de esta herramienta de diagnóstico, necesitamos accionarla, necesitamos una herramienta que nos permita determinar
cómo pues determinar estas barreras incontextuales que pueden estar influenciando. Y para esto, como tenemos un punto de contacto muy concreto, es decir, la página web, necesitamos una herramienta de igual manera muy específica. En este caso, la herramienta de última milla. La herramienta de última milla, como mencionaba antes, se basa completamente en la fórmula de acción Create que manejamos y se transforma en una matriz de 4 cuadrantes que nos permiten detectar a través de preguntas muy específicas estas barreras que les comentaba anteriormente. Ahora, ¿cómo se ve esta distribución? Prácticamente la fórmula de acción se divide en 5 pasos y de los 5 pasos, agarramos los 4 principales. Lo que es la reacción, la evaluación, la habilidad y la urgencia que tenemos para realizar una acción. ¿Sí? Para esto vamos a ir viendo detalladamente, o bueno, en este momento a lo mejor un poquito superficial, ya del análisis lo vemos un poquito más detallado, cómo trabajamos con los cuadrantes de la matriz de última milla. En el primer cuadrante vemos lo que es la reacción. Y prácticamente lo que queremos ver aquí es si existe algún prejuicio, algún elemento que está entorpeciendo que percibamos el valor concreto de generar una acción. En lo que es la evaluación, que es el siguiente cuadrante, tenemos que ver prácticamente si podemos ser capaces de percibir el valor real que nos están transmitiendo, ya sea una pieza de información, una página web o algún producto en especial. El tercer cuadrante se basa en la habilidad. La habilidad que tenemos prácticamente se refiere a la capacidad que tenemos como personas, como usuarios, de realizar una acción. Y por último, hablamos de la urgencia. ¿Qué tan motivados estamos? ¿Qué tan incentivados estamos nosotros para realizar la acción ahora y no posponerla para el futuro? Entendiendo cómo funciona la matriz a manera general, pues es necesario aplicarlo en un análisis. Y es prácticamente lo que vamos a estar abordando en la siguiente sección. Excelente, digamos, el objetivo un poquito de mostrarles estos dos secciones iniciales es un poco que vean la importancia de las herramientas, ¿no? Creo que un objetivo muy importante de trabajar con comportamiento es poder tener lineamientos de trabajo que hagan replicables y que hagan sistemáticos el análisis y diagnóstico que hacemos de un contexto. Lamentablemente, cuando trabajamos con comportamiento humano, ¿no? Es muy fácil dejarnos guiar por el expertise o por la creatividad de una solución. Y si bien en ocasiones eso puede reflejar alguna solución, pues realmente el valor de construir una herramienta, de construir lineamientos que hagan el análisis sistemático es sumamente valioso, especialmente cuando queremos trabajar con problemas que cambian de contextos. Es decir, la mayoría de los problemas que vamos a enfrentar se enfrentan condiciones contextuales distintas en diferentes lugares, ¿no? Justamente tener un marco de trabajo que nos ayude y tener este tipo de herramientas que nos ayuden a sistematizar el análisis es una parte muy importante para fortalecer, digamos, las competencias de diagnóstico y diseño que tiene una persona que trabaja con estas herramientas. Justamente pensando en eso, ¿no? Lo que les queremos mostrar es un poquito el análisis que podemos hacer con la herramienta y el tipo de resultados que se pueden obtener. Otra vez, las herramientas lo que buscan es sistematizar el análisis y diagnóstico que tenemos que hacer de un contexto. Es algo, les digo, muy importante porque al final del día nos va a permitir generar intervenciones consistentes, ¿no? Ahora, hablando justamente de cómo tendríamos que hacer el análisis, ¿no? Tendríamos que inicialmente segmentar el sitio por secciones para poder correr cada una de las secciones por la herramienta, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esto, les digo, el objetivo sería poder identificar cuáles de estas secciones tienen o contienen más bien elementos que podrían estar activando los 4 cuadrantes de la matriz. Muy importante aquí recalcar esto. Recuerden que la matriz al final del día lo que contiene son los pasos que conforman al modelo de acción Create. El modelo de acción Create, como les mencionaba Pablo, plantea, ¿no?, las condiciones necesarias para que una acción se lleve a cabo. En este sentido, la matriz de última milla nos permite estructurar intervenciones, ¿no?, en puntos de contacto únicos como este, que permite o que nos ayuda o que nos permite justamente estimular las 4 dimensiones de una acción. Es decir, lo que nosotros queremos es estimular la acción de donación y la herramienta nos va a permitir insertar las condiciones para que esas 4 dimensiones se estimulen, digamos, y la persona pueda continuar hacia la acción. Por eso es que nos recurrimos o nos apoyamos en esta herramienta de última milla, ¿no?
El análisis de la herramienta es bastante simple, sigue los 4 cuadrantes que vimos antes. El primero enfocado en facilitar, comunicar información que le permita a la persona ver que la acción es accesible. Acuérdense, el objetivo de esto es condicionar el contexto de la persona para que en su interacción con el producto, con el servicio, se encuentre con las condiciones para actuar. Esta primera condición pues nos iría o nos dictaría la necesidad de escanear el sitio en busca de elementos que estén comunicando acciones de otras personas. En este sentido, podemos encontrar que el sitio sí contiene esta información. De hecho, contiene algunos contadores que buscan, digamos, socializar algunos comportamientos. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de la herramienta, podemos ver que esta información no está directamente relacionada con el elemento de acción que queremos que sea, digamos, activado, que en este caso sería el banner de donación, ¿no? Además de esto, también podemos ver que esta pieza de información, si bien es clara y si bien comunica información importante para las personas, no tiene elementos que faciliten transferir tangibilidad. ¿Y a qué hablamos o a qué nos referimos con esto? Es decir, cuando hablamos de sumas, ¿no? Un elemento muy importante de la valoración que hacen las personas es entender que rara vez nosotros evaluamos de manera absoluta. Normalmente las evaluaciones que hacemos las personas se hacen contra un punto de referencia. Y en este sentido, ¿no? Es muy importante prestarle atención a este tipo de piezas de información. ¿Por qué? Si bien, digamos, el objetivo de esta pieza de comunicación es dar información a la persona respecto a las acciones que están haciendo los otros, dar certeza, ¿no? A que la donación realmente es, o a que la acción de donación es algo que la persona debería llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, el no tener un punto de referencia asociado a los 212 millones recaudados puede llegar a ser un problema, especialmente cuando las personas utilizan esta información para evaluar sus acciones subsecuentes, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona se enfrenta a una cifra como los 212 millones, ¿no? Es muy fácil que evaluemos con un punto de referencia, pues, genérico. La mayoría de las personas vamos a tener puntos de referencia para los cuales 212 millones, pues, parece una cantidad brutal de dinero. En este sentido, ¿no? Lo que no queremos es que una persona que está en el dilema de donar o no, pues de repente encuentra información que le permita ver que pues quizás su donación no es tan urgente y que pues ya hay 212 millones en la bolsa de la batalla contra el coronavirus, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante ver que cuando hablamos de el ubicar elementos de referencia que comuniquen lo que hacen los demás, pues identificar estas carencias de puntos de referencia o esta incapacidad de tangibilizar los beneficios para algunas personas se vuelve un elemento muy importante, ¿no? Al final del día, como vamos a ver más adelante, no todos los elementos de behavioral design están enfocados en convencer a la persona, ¿no? De hecho, muchos de los elementos que van a ver ustedes integrados o que se pueden integrar, ¿no? De un análisis como el que estamos haciendo, no van a ser elementos de influencia, no van a ser elementos de persuasión, van a ser elementos que están planteados ahí justamente para permitir estructurar un contexto de decisión que sea fácil, que sea navegable para la persona, ¿no? En muchas ocasiones nos gusta mucho hablar de que el trabajo realmente de diseñar un contexto de decisión se trata de ayudar a las personas a navegar la complejidad de dichos contextos, ¿no? Pues justamente en una situación como la que estamos analizando, ¿no? Identificar este tipo de carencias de puntos de referencia nos pueden ayudar o nos puede ayudar a detectar piezas de información que no van a interactuar de manera adecuada cuando la persona tenga que decidir. En este sentido, ¿no? El análisis o la matriz lo que nos permite es identificar algunas carencias de prueba social y puntos de referencia asociados a este primer cuadrante, ¿no? Les digo, el análisis de este cuadrante es bastante atractivo porque es progresivo, así como vemos el flujo de acción como un flujo consecuente, ¿no? Pues en este caso, el análisis de los cuadrantes nos permite también hacer la progresión natural del cuadrante 1 al 2, al 3, al 4, para poder ir construyendo poco a poco los elementos que nos van a permitir hacer esta intervención que toque estos 4 cuadrantes, ¿no? El segundo cuadrante, en este sentido, está muy enfocado en los elementos de motivación. Es decir, tenemos que identificar si existe alguna estrategia de incentivos que tenga la persona para llevar a cabo las acciones que estamos nosotros buscando incitar. Ahora, muy importante, ¿no? Lo que podemos ver al analizar estas piezas de información es que efectivamente existen beneficios. De hecho, hay beneficios fiscales en muchas ocasiones para quienes son parte de este tipo de programas. Sin embargo, estos beneficios fiscales y esta información no tiene la prominencia necesaria
para poder ser realmente integrado al proceso de decisión. Realmente un elemento que podemos ver a lo largo de todo este sitio, ¿no? Es que si bien la información es importante y mucha de la información necesaria para tomar una buena decisión está presente, la falta de prominencia y la falta de planteamiento, digamos, de una manera o del planteamiento de una forma en la que sea integrada esta información al contexto de decisión hace que esta pieza de información contenga los elementos necesarios, pero que la forma en la que está conformada, pues simplemente evita o complica, ¿no?, que las personas lleven a cabo la acción de donar y la evaluación de dicha acción. También, es decir, haciendo un análisis, le digo, el cuadrante o los 4 cuadrantes lo que nos buscan o lo que nos ayudan es a ir dirigiendo nuestro análisis, el ir dirigiendo hacia dónde tendremos que concentrar nuestros esfuerzos de diagnóstico a continuación. Por ejemplo, un elemento que podemos ver asociado también a la falta de prominencia de información es que quienes son donantes potenciales, que están dispuestos a participar en el programa, pues lamentablemente se enfrentan a un proceso de donación sumamente complejo, ¿no? De hecho, estas personas cuando tienen que llegar a hacer o enfrentar el proceso de donación van a encontrar una gran cantidad de opciones, ¿no? Que al final del día, como lo vimos en otro momento, no tienen elementos que permitan tangibilizar la diferencia entre una donación de 25 y una de $100. En este sentido, ¿no?, lo que nos deja ver esta parte inferior del cuadrante es que cuando Pablo les presenta las propuestas de solución, vamos a tener que integrar elementos de prominencia y puntos de referencia que justamente atraigan la atención de las personas a los elementos que ya están siendo presentados como beneficios a quienes son donantes potenciales, ¿no? En la tercera fase del análisis ya no nos estamos enfocando en socializar comportamientos, ya no nos estamos enfocando tampoco en dar motivos para llevar a cabo la acción, sino que ya más bien estamos volteando a ver al contexto, tratando de identificar si en ese contexto existen los elementos que permiten a las personas conocer los pasos, los requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que llevar a cabo para poder participar en la acción que queremos que se lleve a cabo, ¿no? En este sentido, ¿no?, asociado a la realización tal cual de la acción, podemos encontrar algunas buenas prácticas que están asociadas al botón de donación, ¿no? Es decir, existen pasos de retroalimentación que nos permiten ver la progresión hacia adelante, las opciones vacías de donación, ¿no? Sin embargo, si bien estas buenas prácticas están puestas en la parte importante de donación, cuando empezamos a vaciar o a hacer el proceso de llenado, lo que encontramos es que existen incoherencias en el llenado que podrían considerarse costos de fricción y opciones limitadas de pago, ¿no? Al final del día, todos estos elementos es importante mencionar que son mejorables con la misma información que tenemos. De hecho, en la síntesis, ¿no?, del análisis que van a ver hacia adelante, vamos a presentarles el hecho de que pues podemos abordar, o uno de los elementos importantes para aprovechar las ciencias del comportamiento es abordar los problemas con los elementos que uno ya tiene. Justamente las propuestas que les vamos a presentar no están presentando o no están trayendo, digamos, a la mesa un análisis completamente nuevo, sino están utilizando la información que ya tiene el sitio, que simplemente no se está presentando de manera adecuada para entonces, cuando pasemos a la siguiente fase, poder hacer uso de herramientas de comportamiento para sacarle, digamos, el mayor provecho a esta información. Recuerden que un elemento muy importante de lo que vamos a buscar hacer es facilitar la transferencia de información y facilitar la adopción. Estos 4 cuadrantes de la herramienta nos permiten hacer un análisis consistente alineado a este elemento, ¿no? Por otra parte, ¿no?, hablando de habilidad, hay un elemento muy importante que es un optimizador de la donación, ¿no? De hecho, uno de los canales fuertes de donación que tienen este tipo de campañas son las donaciones que se hacen directamente por mensajes de texto. Tienen el beneficio de que no requieren muchas veces una tarjeta de crédito y no requieren que la persona tenga datos de facturación en ese momento. Sin embargo, estas piezas de información que muchas veces nos ayudan a optimizar la cantidad de donaciones que se llevan a cabo, ¿no? En este caso, pues, es información que está oculta y que, pues, prácticamente la persona tiene que navegar durante varias partes de la página para encontrar, ¿no? En este sentido, y algo que vamos a ver también hacia adelante, ¿no?, pues el mandato que tenemos que entender en términos de habilidades, cómo podemos nosotros facilitarle las condiciones a la persona para que done.
pensemos, ¿no? Muchas personas que llegan al sitio ya tienen la intención de donar, sin embargo, buena parte del trabajo que nosotros tenemos que facilitar en este punto es condicionar el contexto para que la persona se encuentre en este contexto la habilidad de llevar a cabo la acción. Es decir, es muy importante facilitar esas condiciones, otra vez, como lo vamos a ver adelante. Behavioral Design se trata de entender cómo podemos nosotros facilitar contextos que permitan a las personas decidir, ayudarle, acuérdense mucho, ayudarle a las personas a navegar la complejidad que implica una decisión como esta. Es decir, quizás ahorita, si ustedes tienen oportunidad, pueden entrar de manera simultánea a la página, ¿no? Es de COVID-19responsefund.org y van a encontrar que así como les estamos mostrando nosotros la información, está presentada en el sitio. Es decir, tienen información importante, tienen elementos para dar valor a la persona, pero el problema que estamos viendo al hacer el análisis es que, pues, esta falta de prominencia hace que estos elementos sean difíciles de detectar y, por ende, difíciles de integrar al proceso de decisión. Les digo, es muy importante identificar estos elementos porque al final del día, cuando vamos al contexto de decisión, si no facilitamos esas condiciones para que la persona vea valor y decida, pues prácticamente lo que nos vamos a encontrar va a ser abandono. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando trabajamos con comportamiento humano, vamos a descubrir que el abandono no siempre está asociado a falta de interés o falta de valor. Muchas veces, y una buena parte de los problemas de abandono que enfrentan los productos, servicios y estrategias, están alineados más bien a problemas en la interacción con la persona y el producto, es decir, con la comunicación en este caso, ¿no? Es decir, la persona puede tener todo el valor del mundo, pero si no encontramos la manera de presentarlo bien, pues vamos a tener problemas. La matriz justamente lo que nos ayuda es a identificar qué elementos tendríamos que integrar en este contexto para no cometer este tipo de errores, ¿no? El último cuadrante ya no está concentrado en habilidad, sino más bien se concentra en identificar aquellas cosas que sucederían si la persona no lleva a cabo la acción. Es decir, qué pasaría si la persona decide postergar la necesidad de actuar y dice que lo puede hacer después. En este sentido, lo que podemos encontrar en el sitio es que los elementos que están diseñados para apelar a urgencia no tienen realmente también tangibilidad. Es decir, al final del día se habla de urgencia, pero no hay una persona, no hay una víctima, como dicen, identificable a quien se pueda asociar el beneficio que va a obtener. No se está declarando realmente qué es lo que pasa con el dinero que la persona está donando. Es decir, al final del día hay buena cantidad de problemas en el proceso de decisión que no están siendo abordados y que con estos 4 cuadrantes podemos identificar la necesidad de extraer algunas tácticas que nos ayuden a tapar estos hoyos, ¿no? Otra vez, digamos, de manera muy simple, ¿no? La herramienta nos ayuda a fácilmente identificar qué hoyos tendríamos que tapar en un contexto de decisión. Ahora, habiendo visto estas 4 fases de análisis y cómo podemos, digamos, pasar una pieza de información para identificar estos 4 lineamientos, ¿no? Me gustaría que Edu nos contara un poquito de cómo transformamos esto en tácticas para posteriormente ir a la fase de diseño, ahora sí, a diseñar una solución. Edu. Como ya has mencionado, a partir del análisis que se realizó ya, se generan diversas tácticas que nos permiten cubrir las áreas de oportunidad que tiene nuestro producto, en este caso la plataforma web. Para la primera táctica de estrategia de arranque, necesitaremos resaltar las señales que busquen eliminar prejuicios alineados a la donación. Como ya mencionó Emiliano, esto lo lograremos usando herramientas tales como prueba social y puntos de referencia. Tal vez en un contador de donación que muestre a los usuarios cuántas personas han donado y cuánto es el monto que falta por recaudar todavía. Para la siguiente estrategia tenemos la estrategia de evaluación, para la cual necesitaríamos resaltar una señal que indique los beneficios de donación, como los beneficios fiscales, así como facilitar una percepción positiva sobre el tiempo que va a tardar el usuario sobre la donación, ya que este podría ser un punto potencial de abandono. También facilitar la evaluación de las necesidades que cubren con la donación, es decir, si yo dono tal cantidad, yo voy a cubrir esta necesidad para la pandemia. Esto se puede lograr mediante el uso de la herramienta de prominencia y puntos de referencia. Para la estrategia de habilidad, necesitaríamos también generar opciones predeterminadas de donación. Esto para facilitar el flujo de comportamiento de nuestro usuario, así como la reducción de opciones para que el usuario pueda evaluar qué
opción es la pertinente y cuál es la que él desea donar con mayor facilidad, así como facilitar otras donaciones por medio de otros usuarios que ya han realizado esta donación, como una especie de encadenamiento de donaciones. Esto lo podemos lograr por medio de la herramienta de prominencia y facilidad de llenado de estos formularios. Finalmente, en la última estrategia, debemos de incluir tiempos límites en la donación y facilitar la tangibilización de las consecuencias. Esto para darle a nuestros usuarios la urgencia de actuar de manera inmediata. ¿Cómo podemos lograr esto? Tal vez mediante la instauración de metas semanales y comunicando a nuestros usuarios las consecuencias tal vez negativas que pueden llevar cuando no se concreta la acción. Es decir, si tú no donas, entonces va a ocurrir esto, no se van a cubrir estas necesidades y por ende van a pasar estas cosas con la pandemia. Para estas tácticas nos marcan los parámetros de diseño que tenemos que cubrir. Para eso está la siguiente sección. Ahora, esto nada más me quiero intrometer aquí tantito, ¿no? Es muy importante mencionar, ¿no? Otra vez, estas tácticas que tú acabas de extraer, Edu, realmente son los inputs que podemos ahora sí utilizar para ir a la parte divertida de todo esto, que es diseñar una solución, ¿no? Es decir, la parte compleja de trabajar con comportamientos es llegar a estos requerimientos de diseño. Queremos abordar o queremos incitar a las personas a hacer X o Y beneficio, pues justamente una de las cosas que deberíamos de facilitar es las condiciones, ¿no? Para que la persona encuentre estas pequeñas líneas de diseño para que se puedan integrar en una propuesta, como nos va a mostrar ahorita Pablo, ¿no? Pero les digo, el valor realmente está en poder llegar a estos lineamientos que nos van a decir, ¿tú quieres resolver este problema? Apégate a estos principios cuando estés extrayendo tus soluciones. Así es, pues muchas gracias. Al final, lo que vamos a ver ahorita con las propuestas va mucho de la línea que menciona ahorita Emiliano. Al final, las tácticas nos permiten, nos dan un parámetro, una guía. Al final, donde tenemos, no te pases de aquí, no haz menos que esto. Y al final, lo que nos permite eso es, como dice Emiliano, jugar en este, digamos, interín de, al final, creativamente, ¿qué podríamos crear? Entonces, teniendo eso en mente, teniendo esas tácticas en mente, decidimos trabajar primero con lo que ya estaba. Como ya mencionaba Emiliano, pues asumiendo que los requerimientos digamos, de la creación de la página iban a ser muy estrictos, pensamos que iba a ser bueno mostrarles cómo podemos generar un cambio de comportamiento o una propuesta de cambio de comportamiento, aún si existen restricciones. Entonces, teniendo esto en mente, partimos de lo primero, que era optimizar la página. Y la vamos a optimizar con una finalidad en mente, que era reestructurar el contenido para que se le diera prioridad a la información que tuviera una injerencia concreta a lo que es el cambio de comportamiento que queríamos, que es pues, facilitar la acción de donación. Ahora, al pasar de 5 secciones a 3 secciones, nos permitió entonces enfocarnos directamente, táctica por táctica, en el diseño concreto de la página. La táctica número 1, como mencionaba ya Eduardo, era prácticamente reducir la posibilidad de que existieran prejuicios por falta ya sea de algún punto de referencia o por algún tipo de información que no estuviera de manera prominente. Lo que decidimos incluir de esta manera fue una meta semanal. La meta semanal se incluyó para evitar este prejuicio posible que pudiera surgir por medio de este monto que ya mencionaba Emiliano antes, que no existía este punto de referencia de cuánto falta para alcanzar una meta de donaciones. En este caso, incluir una meta semanal reduciría el monto considerablemente y le permitiría a la OMS generar un punto de referencia un poco más tangible para las personas y así generar una retroalimentación efectiva. El siguiente elemento que se incluyó fue una pequeña clarificación acerca de la distribución del dinero. Y lo interesante de esto es de que muchas veces cuando donamos nunca sabemos cómo se están pues, manejando o gestionando los fondos que se están pues, recaudando. Esto pues, podría evitar de alguna manera también un prejuicio que pudiera salir acerca de cómo se están manejando esas cantidades millonarias que se están recaudando en este momento. Sí. Lo que se incluyó también en este caso es, o lo que gracias al análisis prácticamente nos permitió ver de que no hay un elemento que nos permita ver que es una transacción segura al momento de donar en la página. Puede ser por diferentes razones que nos haya incluido. Independientemente de eso, lo que sí tenemos, o que sí tenemos certeza que puede llegar a tener la OMS, es la cantidad de personas que están donando actualmente. Y indicar cuántas personas ya han donado le puede dar a las personas que no han donado todavía, pero que quieren donar,
esta seguridad de que las personas ya están donando de manera segura y aportando a la causa. Y por último, se incluyó un mecanismo de retroalimentación. ¿Esto por qué? Porque al tener un mecanismo de retroalimentación, uno fortalece concretamente la información que uno quiere brindar acerca de un progreso y así dar de manera concreta un avance literal y enfocado a lo que es la recaudación de los fondos. Ahora, cuando nos pasamos a la táctica número 2 que mencionaba Eduardo, es prácticamente la táctica enfocada a la evaluación. Es decir, si puedo yo determinar los beneficios concretos que me está dando, en este caso, la página web. Correcto. Lo primero que vamos a ver es enfocarnos en la parte de donación, es decir, en el formulario de donación, que es la parte superior derecha. Y antes de eso, tenemos que recordarnos de que la página ya está pues, ofreciendo beneficios no solo para empresas, sino para personas particulares también. Y teniendo eso en mente, vamos a ver prácticamente cómo podemos resaltar estos beneficios para que tanto empresas y como personas se den cuenta que pueden acceder a estos beneficios. En la parte inferior de este nuevo formulario de donación, vemos que tenemos los 3 montos posibles que puede acceder una empresa y directamente abajo de ellos vamos a instalar un mensaje sobre las deducciones refiriéndose a los impuestos. ¿Y por qué lo vamos a poner allí? Porque prácticamente vamos a anclar ese contenido sobre las deducciones directamente a la información que está en la parte superior, que es los montos de anclaje. Y así generar una relación directa entre deducciones y montos que yo puedo elegir para donar. Vamos a también, esto puede ser tal vez un detalle, pero al final es un detalle que puede facilitar o no un costo de fricción que podamos generar al momento de pensar que es un formulario muy tardado de llenar. Prácticamente, en lugar de lo que normalmente nos encontramos, que es donar ahora, o dona ya, o donar algo por el estilo, vamos a poner una frase muy corta, pero que cambia la perspectiva. Donar en menos de 3 minutos, que va a estar anclado a los 4 puntos que están abajo, que es cantidad, detalles, pago y finalizar, que es prácticamente lo que la página actual ya establece como puntos de progreso que tú tienes que hacer para completar tu donación. Y por último, la táctica número 2 es un elemento muy bonito que al final permite a la persona que está decidiendo tangibilizar de una manera la percepción de valor que tiene su donación en sí. Es decir, cada vez que una persona tiene el cursor sobre una opción de donación, va a poder, sale a partir del elemento de donación un menú pequeño donde indica prácticamente esos $500, cómo se va a dividir de acuerdo a los porcentajes que vimos en la táctica número 1, que es prácticamente dividir los 500 en los porcentajes de 25, que es 125% al rastreo, y así consecutivamente para percibir cómo se está efectuando la donación efectivamente. Pasando a la táctica número 3, que nos dedicamos prácticamente a determinar cómo facilitar a la persona que realice la acción. En este caso comenzamos con decidir qué monto vamos a determinar para donar. Y para esto pues vamos a facilitar la decisión a través de una opción determinada. ¿Cómo funciona esta opción determinada? Ya existe una acción preseleccionada que pues queremos o le queremos dar algún tipo de énfasis. Ahora, este énfasis puede ser por un color, que puede ser muy simple, pero podemos agregarle un poco más de énfasis con lo siguiente. Prácticamente podemos agregarle un mensaje que le indica a la persona que esta opción preseleccionada ya ha sido seleccionada por otras 2.000 empresas en este caso como opción promedio para donar a la causa. Dentro de la táctica 3 también tenemos que podemos reducir las opciones a través de una categorización de donadores. Recordemos de que la OMS ya está ofreciendo beneficios tanto para personas particulares como para organizaciones. Ahora, es importante mencionar que teniendo esa categorización, actualmente no se muestra en ningún punto que puedes como persona donar diferentes tipos de montos. Ahora, lo importante aquí es de que los montos que ven ustedes a la izquierda son los mismos 6 montos que tiene la página original. Simplemente se reorganizaron, se recategorizaron para entonces reducir tanto las opciones que tenía una persona, una empresa para elegir, y 2, ajustar un poco más la cantidad, las cantidades menores a una persona particular y aquellas cantidades un poco más elevadas a una organización o empresa. Y por último, en la táctica número 3, tenemos que hablar sobre cómo podemos facilitar esta opción express que mencionaba mucho Eduardo, de existe esta opción express, pero pues no hay prominencia.
Ahora, el punto de prominencia es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque habla mucho también, no solo de ponértelo enfrente y estos prominentes, sino que muchas veces la prominencia se trata sobre el momento indicado en el que tú puedes ver y accionar esa señal que te estamos dando. Entonces, este último punto, si se dan cuenta, no se concentra a la hora de elegir un monto, tampoco en el de llenar tu información, ni el de poner tu información de pago. Se pone ya o se instala esta propuesta al final, en donde tú ya pagaste. Entonces, lo que esta estrategia o lo que esta intervención o propuesta te ofrece es que tú permitas compartirle a la persona que acaba de donar con sus demás compañeros, sus demás amigos, que él acaba de donar a través de un pequeño banner, que es este banner azul que se compartiría por redes sociales o por WhatsApp. Lo interesante aquí es lo siguiente. Cuando tú compartes esto a las personas, uno quiere que accedan, para acceder a esta opción express, uno tiene que donar a través del celular. Ahora, es mucho más fácil que uno done por el celular cuando la señal le llegue al celular y no a través de una página web por el ordenador. Entonces, esto facilitamos que la opción de donar llegue en el momento adecuado de una manera proveniente al mandarle el mensaje por el celular para que acceda a la acción por el celular. Y por último, tenemos la táctica número 4, que es prácticamente cómo podemos incentivar a las personas o cómo podemos darle esta urgencia a las personas para que no pospongan la acción de donar ahora. Y lo que se hizo en este caso, regresando, digamos, a la primera táctica, al primer screenshot, digamos, que se le dio, o el primer enfoque, fue la siguiente. Lo que se hizo aquí prácticamente fue incluir un pequeño contador de tiempo límite para alcanzar la meta que, pues en este caso ya nos propusimos que fuera la meta semanal. Este pequeño contador de tiempo límite iba a estar anclado directamente a la información que está de manera superior. Es decir, cuánto falta para la meta. Esto iba a estar obviamente soportado por la barrita de progreso que agregamos en la táctica 1. Ahora, lo importante aquí en este caso, hasta aquí realmente las propuestas que se propusieron resultan en una aplicación concreta a una página nueva para la OMS. Pero para terminar me gustaría facilitarles o permitirles ver que las herramientas de urgencia, en este caso, en las tácticas número 4, en este caso, se deben aplicar siempre de manera sutil. ¿Por qué? Porque existe una línea muy delgada que a veces es muy difícil de ver, de cómo generar urgencia y cómo manipular y cómo influir a las personas. Entonces, de preferencia, o algo que recomendamos nosotros siempre a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, y algo que tenemos como filosofía interna dentro del IMEC es utilizar urgencia, claro. Siempre hay que darle un poquito de empujón a la persona para que termine haciendo aquello que ya quería hacer y puede hacer. Simplemente empujarlo un poco, pero no de una manera que pueda influir o pueda generar de alguna manera efectos de coerción hacia ella. Correcto. Ahora, creo que el objetivo, ¿no? De todo esto, otra vez lo recalcamos un par de veces, ¿no? Es ver que estas herramientas y estos procesos de diseñar, conociendo las ciencias del comportamiento e integrar elementos de las ciencias del comportamiento a la comunicación de un producto, servicio, una estrategia, ¿no? No van a estar o no deben ser siempre pensados como elementos para incurrir con influencia, ¿no? Es decir, ahorita, como vieron, realmente la influencia estuvo prácticamente limitada en estas propuestas de solución, ¿no? Y al final del día lo que buscan es facilitar un contexto para las personas. Ahora, a manera de resumen, ¿no? Y un poquito como dándole la importancia, ¿no? A las herramientas otra vez. Acuérdense, hicimos un análisis de este sitio, ¿no? El sitio es una pieza vital en la estrategia de recaudación de fondos altruistas, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ¿no? O lo que veíamos es que la información que contienen no está estructurada de una manera en la que esté facilitando las condiciones para que quienes caen en este sitio donen. Ahora, un elemento muy importante, es decir, acuérdense, el objetivo del webinar de hoy fue mostrar la potencial o la posibilidad de utilizar una de estas herramientas para simplificar el análisis que tenemos que hacer.
comentarios muy importantes, ¿no? Es decir, obviamente este tipo de análisis se fortalece considerablemente en la medida en la que podamos salir a hacer investigación directa con las personas que están facilitando o que están donando, ¿no? Es decir, obviamente en este ejercicio nosotros tomamos cierta información que tenemos disponible y utilizamos el análisis de esta manera, pero incluso las mismas propuestas que presentaba Pablo, pues realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? Pues viene un proceso muy intenso de experimentación, ¿no? Donde estas propuestas que fueron extraídas por Pablo a raíz de estas líneas de análisis tienen que ser experimentadas en campo, tenemos que medir el impacto de cómo ayudan o no ayudan, ¿no? A que las personas incrementen su tasa de donación y poco a poco, ¿no? Estas líneas de diseño se deberían de ir reflejando en modificaciones reales en el sitio, ¿no? Es decir, no cambias o no buscas modificar el sitio de golpe, ¿no? Así, sin saber si los elementos que estás integrando funcionan. Justamente para ese tipo de trabajos, ¿no? La experimentación se vuelve algo muy importante para ayudarnos justamente a que toda esta propuesta, que todas estas intervenciones, ¿no? Que se modificaron a la información y que buscan otra vez conformar reacciones positivas, evaluaciones positivas, generar y dar la habilidad a la persona y la urgencia para que actúen hoy, realmente estén siendo detectadas por la persona, realmente estén siendo integradas a su proceso de decisión y realmente estén teniendo un impacto en el resultado final de todo esto, ¿no? Les digo, es muy importante ver que, bueno, ahorita nosotros les mostramos el análisis express que se tiene que hacer, ¿no? Para realmente correr esta herramienta, pues hay que salir a campo, hay que tener experiencia contactando, bueno, más bien hay que estar en contacto con el contexto directamente, ¿no? No podemos o no debemos, ¿no? Hacer análisis siempre de silla, ¿no? Al final del día, en esta ocasión, pues bueno, para efectos del webinar hicimos un análisis un poquito más express, ¿no? Tomamos la información que solamente estaba en el sitio. También de este análisis nos dimos cuenta que había información que hacía falta, lo que mencionamos, ¿no? Nunca se está utilizando este efecto que es mundialmente famoso y mundialmente probado alrededor de el incremento de donaciones altruistas, ¿no? Que es este efecto de la víctima identificable, ¿no? Al final del día hay ciertos elementos de comportamiento que no están integrados, ¿no? Pero que a partir de las líneas de estrategia que se extrajeron de la herramienta se pueden integrar, ¿no? Ahora sí que el valor de tomar esta herramienta es saber que tenemos este punto intermedio en donde vamos a poder llegar a crear líneas de diseño de manera consistente y ya este brinco de cómo llevamos estas líneas de diseño a la aplicación, pues es un poquito lo que cae más en nuestro campo y que corresponde más a estos procesos creativos y de iteración en donde tenemos que ir a ver realmente en el contexto que estamos trabajando, qué tenemos, si realmente estas intervenciones son viables ahí o no y en caso de que no lo sean, pues cuáles serían alternativas viables para poder, digamos, implementar esta solución. ¿No? Les digo, el objetivo es eventualmente con la misma información poder estructurar una pieza que reciba a las personas de una forma distinta y que estructure las condiciones para que cuando comparemos los resultados de ambas piezas, pues tengamos una tasa de donación mayor en aquella que estamos nosotros incidiendo, ¿no? Les digo, muy importante y quizás nunca nos cansemos de ser tan enfáticos en esto. Un buen proceso de behavioral design no va a ser invasivo y esto es muy importante, es decir, trabajar con elementos de persuasión y demás es atractivo, pero también es muy inestable. Al final del día, trabajar con elementos de persuasión puede generar elementos intuitivos en los resultados que nosotros generemos con intervenciones que utilizan influencia. Piénsenlo. Todo mundo nos damos cuenta cuando alguien está incidiendo en nuestra decisión de manera agresiva y a nadie nos gusta. Entonces, realmente apegarnos y utilizar estas herramientas del lado y de la manera positiva, pues nos van a ayudar ayudar a que las personas naveguen la complejidad sin incidir en su decisión de manera invasiva, sin afectar su libertad de elegir de manera aislada. Entonces, bueno, pues prácticamente con esto terminamos este primera webinar de análisis. Otra vez, realmente lo que queríamos enseñarles un poquito es el valor de trabajar con herramientas durante el análisis de comportamiento. En ocasiones es muy fácil trabajar con conceptos como si fueran tarjetas, ¿no? Donde sacamos un concepto, tratamos de aplicarlo a un problema. Se puede, ¿no? Pero realmente el objetivo de tener estas herramientas es, otra vez, que este tipo de intervenciones, que este tipo de trabajo nos pueda dar resultados consistentes, nos pueda dar resultados que sean repetibles en contextos distintos, ¿no?
Bueno, pues nada más antes de pasar a abrir un poquito el micrófono para tener algunas preguntas y respuestas en caso de que nos quieran hacer alguna pregunta, pues les dejamos algunos medios de contacto si les interesa conocer un poquito más de estas herramientas y lo que pueden hacer, ¿no? Si tienen algún reto y les interesa platicar con nosotros, nos pueden escribir en el correo de arriba, proyectos@comportamiento.org. En la parte de abajo, pues si quieren aprender directamente de cursos, sería cursos@comportamiento.org. Y los invitamos, ¿no? Estamos ahorita conformando cerrando realmente el grupo de nuestro próximo curso virtual. Si a alguno de ustedes les interesa, estamos extendiendo un descuento especial de casi 30% para quienes utilicen el código preferente 20 en nuestra tienda virtual, ¿no? Ahora, con esto en mente, pues, ¿qué les parece si pasamos, Edu, a la parte de preguntas y respuestas? Claro. Bueno, si alguien desea realizar alguna pregunta, escríbame por el chat y voy a liberar su micrófono. De acuerdo. Si no, tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo por redes, ¿no? Podemos ir empezando mientras, por si alguien tiene alguna pregunta, dar tiempo para conformarla. La primera pregunta, ¿qué te parece, Pablo, si nos ayudas a resolver esto? Que es, ¿cuándo es pertinente usar esta matriz de última milla? Claro. Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de herramientas de comportamiento, y al final creo que lo abarcamos un poquito al principio del webinar, existen ocasiones en donde tenemos un punto de contacto en específico. Cuando hablamos de puntos de contacto nos referimos mucho a aquello que con una persona entra en contacto con este elemento de manera directa y afecta de alguna manera cómo está generando una acción. Entonces, cuando tenemos un punto de contacto muy específico, en este caso, pues tuvimos el punto específico que era pues, la plataforma, la página web. En este caso, se hace muy, muy relevante utilizar una herramienta que te permite determinar con preguntas ya determinadas y específicas cómo puedes tú favorecer y qué a lo mejor barreras están siendo pues relevantes para ya sea el entorpecimiento de una acción o para favorecerlo. Entonces, Correcto. yo diría que ¿cuándo es pertinente utilizarlo? Cuando simplemente tienes un elemento que modificar. Cuando tienes una pieza de información, cuando tienes una página web, cuando tienes una interacción con un vendedor, cuando simplemente tienes una cosa en específico. Cuando tienes diversos puntos de contacto, tendrías que considerar una herramienta un poco más compleja. En este caso, yo recomendaría, si nos tocara hacer un proyecto de esa índole dentro del IMEC, lo abarcaríamos probablemente a través del método CREATE o la fórmula de acción. Correcto. Emiliano, ya tenemos algunos comentarios. Primero nos agradecen y nos mencionan que estuvo muy interesante la exposición. En segundo lugar, tenemos la pregunta, ¿cómo podemos trazar la línea entre la manipulación y la urgencia? Normalmente es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Normalmente la forma de trazar la línea, ¿no? Está en cuál es el objetivo de la información, ¿no? Porque al final del día, incluso, ¿no? Dentro del mismo modelo Create hay dos partes en donde se puede o donde se suele recurrir a elementos que pueden justamente estar en este inter entre la manipulación y la urgencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos en el caso de aversión a las pérdidas, ¿no? Aversión a las pérdidas es un elemento muy, digamos, asociado con decisiones impulsivas de las personas, ¿no? Con decisiones que buscan justamente evitar o no hacer efectivo una pérdida. Ahora, en este sentido, si nosotros viéramos o utilizáramos elementos de aversión a las pérdidas para incidir en la parte o en los medios que usa la persona para evaluar el valor de un producto, ¿no? Es decir, si nosotros en la comunicación del valor del producto, de la funcionalidad del producto, nosotros usamos estos elementos de aversión a pérdidas, pues realmente nosotros podríamos estar manipulando las condiciones con las que está evaluando el valor de un producto la persona. Por otro lado, si nosotros utilizamos esa aversión a las pérdidas no hacia los elementos de evaluación, sino más bien integramos la aversión a la pérdida en el punto de última milla, tal vez, en el punto donde la persona va a tener que decidir la parte final, es decir, donde la persona lleva a cabo la acción. Lo que quizás podamos encontrar es que en esta segunda parte, ¿no?
siguiendo el flujo de acción, la persona ya no va a estar generando una intención per se. Muchas veces si estamos en la última milla, la intención generalmente existe, ¿no? Lo que nosotros estaríamos tratando de hacer en ese momento es cerrar la brecha con la intención. Justamente las herramientas de influencia utilizadas para cerrar esta brecha de intención es cuando podemos de cierta manera separarnos de la manipulación, es decir, utilizar estos principios de una forma en la que no manipulan las condiciones que utiliza la persona para evaluar el valor de algo, ¿no? Realmente ahí es donde podemos encontrar la diferencia en el objetivo de cómo queremos utilizar estas herramientas, ¿no? Yo solo agregaría a la pregunta que yo creo que hay una diferencia y creo que Emiliano lo menciona muy bien, pero me gustaría reforzar que la manipulación muchas veces se da cuando tú quieres manipular una decisión. Y creo que lo que menciona Emiliano es muy acertado. Si tú utilizas estos elementos de comportamiento para favorecer una decisión, ahí probablemente estés rozando lo que es manipular, la manipulación. Ahora, si en cambio la persona ya decidió por sí misma, ya vio los beneficios por sí misma, ya generó una evaluación positiva por sí misma, y lo único que está utilizando es darle ese empujoncito para que termine de hacer la acción que ya quería hacer, allí entonces nos estaremos separando un poco de la manipulación y Correcto. estaremos dándole solamente la urgencia, el empujón, en lo que muchos hablan de nudge, este último nudge para que entonces termine haciendo lo que ya quería hacer y ya puede hacer. Correcto. Correcto, gracias, Pablo. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo podemos trazar la línea entre la... Perdón, esa ya la leí. La pregunta sería, ¿qué es lo más que podría incentivar en lugar de donaciones monetarias en el caso de voluntarios que donan su tiempo? Eso está muy interesante, ¿no? Porque digamos que en términos de la donación de tiempo, ¿no? Hay muchas investigaciones que han abordado esa parte y hay, digamos, cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, hay un paper que yo les podría recomendarles, el nombre está en inglés, que se llama Pay Enough or Don't Pay at All, de Uri Gnisi, ¿no? Es un paper bien interesante porque es de los primeros que empezaron a abordar justamente el ¿qué hago cuando tengo un voluntario? ¿Le pago un poquito de dinero? ¿No le pago? ¿Le pago en especie? ¿O cómo le doy el beneficio que le quiero reconocer su trabajo, ¿no? Justamente hay formas muy interesantes de no recurrir a incentivos monetarios y recurrir a incentivos sociales o en especie que nos ayuden a situaciones como cuando existe intercambio de trabajo voluntario, ¿no? No se distorsionen los incentivos que hay asociados. Esto es algo muy importante, ¿no? De hecho, el paper que les platico de Pay Enough or Don't Pay at All, ¿no? Hace una investigación justamente con voluntarios que iban puerta con puerta tratando de recaudar fondos para una causa, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es, ellos comparaban, bueno, cómo era el rendimiento de estos voluntarios cuando se les pagaba un porcentaje pequeño, por ejemplo, no estoy seguro de los datos, pero era un porcentaje entre el menos del 1%, es decir, entre el 0.10 y el 1% de lo que ellos iban recaudando. En otras ocasiones o a otras personas no se les pagaba nada, simplemente se les reconocía socialmente el trabajo que estaban haciendo. Y por otro lado, a unas personas se les pagaba un monto grande, ¿no? Un monto alto de dinero. Y ahí es donde veíamos elementos muy importantes en las reacciones de las personas, ¿no? Prácticamente el paper el título del paper describe los resultados, ¿no? Es decir, o pagas suficiente o de plano no pagas nada, especialmente los resultados que mejor reflejaron engagement con los voluntarios eran justamente los que iban a tocar elementos de incentivos sociales o incentivos en especie. Entonces también eso es algo muy importante, ¿no? Hablando de cómo generar esta urgencia, bueno, pues esa parte de facilitar las condiciones que incentivan a la persona, pues es muy importante, ¿no? Gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo converge UX Research y Behavioral? Eso está muy interesante. Yo podría decirte que como diseñador industrial, a mí me ha tocado mucho esta investigación de experiencia de usuario, cómo percibe lo que es las experiencias, etcétera. Y al final, ¿cómo converge? Yo te podría decir que las experiencias muchas veces influyen en el elemento, en la categoría, en el cuadrante inicial que veíamos de prejuicios. Ahora, ¿y por qué convergen allí? Porque muchas veces las experiencias pasadas no siempre se analizan.
se analiza mucho cómo podemos favorecer las experiencias futuras cuando utilizamos algún producto o servicio que estamos pues, diseñando, estructurando. Pero yo te diría que muchas veces hay que también analizar cuáles son las experiencias pasadas de la persona. ¿Qué prejuicios podrían resultar de esas experiencias para ver si van a estar afectando o no si yo tomo una decisión de utilizar o si me inscribo en algo dentro de una página o si descargo algo dentro de una página o si le doy un review positivo a una página. Todo esto va a estar, es importante determinarlo previo. Sí. Para determinar en este caso, utilizando la última milla, el primer cuadrante, cómo podría ser o cómo podría resultar en un prejuicio esas experiencias pasadas. Y si quieres utilizarlo en un elemento futuro o cómo generar experiencias memorables, etcétera, pues Daniel Kahneman habla mucho sobre, bueno, premio Nobel de Economía, habla mucho en este caso de estos máximos puntos finales. Estos máximos puntos finales que prácticamente en inglés se llama peak end rule, busca detectar que nosotros no recordamos una experiencia o no generamos una memoria de una experiencia detectando todos los elementos de una situación. Nos enfocamos prácticamente en los puntos máximos y en los puntos finales. Entonces, esto puede ser un poquito abstracto de pues, dónde está el punto final, dónde está el punto máximo entre una experiencia. Pero aunque puede ser un poco abstracto, podría permitir a ti generar un elemento o podría ayudarte a mapear un proceso en donde tú, por un journey map, a lo mejor tú generes elementos en donde tú puedas favorecer experiencias positivas en diferentes puntos y, aún más importante, el último punto de tu proceso, fortalecerlo de una gran manera para que ese último punto permita balancear esta experiencia completa y así tus usuarios puedan terminar teniendo una experiencia y una memoria positiva de tu producto o servicio. A mí, digamos, lo que sí me gustaría mencionar de eso es UX y behavioral se pueden juntar en la medida en la que tú quieras. O sea, es decir, así como menciona Pablo ahorita, puedes abordar muchas tácticas y técnicas que puedes insertar a esto, pero realmente digamos que eso es desaprovechar el potencial de entender el comportamiento de las personas. Donde se debería realmente y donde deberían de converger estas dos disciplinas es donde las disciplinas de las ciencias de comportamiento deberían de proveer del entendimiento de cómo es el proceso de decisión de la persona para que entonces UX Research pueda considerar eso en su investigación. Un elemento ahí muy importante es que en ocasiones la investigación de experiencia de uso está todavía alineada con supuestos bastante tradicionales respecto a los elementos que utiliza la persona para decidir y valorar ciertos productos o ciertas acciones, ¿no? Entonces, realmente donde se le puede sacar provecho fuerte a Behavioral en UX no es en utilizar estas tácticas de ponerle que más de 1000 personas hicieran, o sea, sí se puede haber valor ahí, pero donde van a encontrar ustedes realmente valor fuerte en converger estas dos disciplinas es cuando utilizamos los hallazgos de las ciencias del comportamiento, los hallazgos como este modelo Create para entonces dirigir la investigación de usuario, dirigir los elementos o la investigación de elementos que están acelerando o frenando que la persona lleve a cabo un comportamiento. Realmente ahí es donde llevas esta disciplina al máximo y ahora sí explotas todo el potencial de utilizar el conocer el comportamiento de las personas para entender cómo es que lleva su experiencia de uso. Totalmente. Son como Gracias, gafas Emiliano. nuevas, ¿no? Gracias, Pablo. Tenemos 2 preguntas más. ¿Sí? La primera de ellas es, pero en el caso de salud, las personas, por ejemplo, no querían bajar de peso, pero es necesario que lo hagan. Entonces, ¿se utilizaría manipulación? No necesariamente, ¿no? Realmente, es decir, si bien la persona en ocasiones va a tener esta preconcepción o esta decisión ya tomada de no querer comer saludablemente, ¿no? Ahí nuestra tarea, no va a ser recurrir directamente a la influencia, sino va a tener que ser en encontrar la forma en la que nosotros podamos incidir en el contexto de decisión de la persona para justamente ir tocando los distintos elementos del modelo. Es decir, si la persona está decidiendo que no quiere comer adecuadamente, tendríamos que trabajar en elementos de
reacción, ¿no? Es decir, tenemos que identificar qué elementos están generando una reacción negativa o una evaluación negativa respecto a la acción de comer saludablemente. En dado caso, entraríamos a ese contexto a derribar esos elementos o bloquear esos elementos para que justamente el contexto ya no esté inclinando a la persona a permitir mantener este proceso o este, digamos, patrón de comportamiento nocivo, ¿no? Entonces, antes de llegar a la manipulación, nosotros manipularíamos un contexto. Y esto es bien diferente, porque realmente manipular un contexto es poner elementos con los que la persona va a tener que interactuar, va a tener que decidir, y entonces la decisión se da, digamos, en condiciones naturales. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿el diseño de la página presentada no hay recarga cognitiva? ¿No son demasiados elementos para realizar una donación si ya hay voluntad de donación? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque justamente decir, en esa parte de cómo llevas tú las tácticas a la práctica, no es donde tienes que cuidar justamente mucho eso, ¿no? En este caso, como les mencionábamos, ¿no? La propuesta y la forma en la que llegamos a la visión o a la versión final de lo que sería el sitio web sería a través de experimentación. Entonces, estos elementos que fueron presentados tendrían que irse, digamos, experimentando poco a poco, y justamente en esa experimentación es donde veríamos y muy probablemente encontraríamos los resultados nocivos de poner, por ejemplo, toda esa información de golpe y exponer a un usuario nuevo a un exceso de estímulo, ¿no? Entonces, justamente, la herramienta nos ayuda a tener tácticas. El brinco después de ahí a cómo los reflejas requiere estos pasos de experimentación y validación en donde, bueno, vamos probando, vamos viendo que esto funciona, vamos dejando el contexto con condiciones completamente diferentes para que entonces, pues eventualmente la persona pueda llegar a donde buscamos que llegue, que en este caso pues sería que done, ¿no? O que coma saludablemente, o que ahorre, o etcétera, etcétera. Totalmente. A mí solo me gustaría agregar que cuando hablamos de intervenciones de comportamiento, siempre hay que hacer una pequeña diferenciación acerca de, pues, intervenciones válidas, intervenciones funcionales. En este caso, la propuesta que se presentó es válida porque tiene un proceso de análisis pues que lo argumenta. Más no, como bien mencionas, al final puede llegar a tener sobrecarga cognitiva que la deje disfuncional, ¿verdad? Eso, bien lo menciona Miriam, al final hay que experimentar y raspar poco a poco estas esquinas para tener al final un elemento totalmente funcional. Pero eso solo se hace por experimentación. Pero tampoco se puede llegar a eso si no tienes un punto ya válido a través de donde construir. Bueno, Pues, ya hemos acabado con las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar en este webinar, ¿no? Les queremos anunciar que tenemos un mes lleno de eventos, ¿no? La próxima semana, el miércoles, vamos a estar platicando con nuestros amigos de Perú, de Juega Innova, sobre cómo podemos o cómo se puede construir un grupo de behavioral en una empresa. Dentro de 2 semanas vamos a hablar de distintos modelos de cambio de comportamiento. Si les interesó este tema de Create, dentro de 2 semanas vamos a comparar Create con East y con Combi, que son 2 de los modelos de cambio de comportamiento también más famosos. Y dentro de 3 semanas, en la semana del 25 de junio, vamos a tener a Stephen Wendell. Stephen Wendell es el autor del modelo Create y es el autor de este libro, Designing for Behavior Change. Entonces, pronto vamos a sacar el registro para este webinar. Va a estar remotamente conectado Wendell, porque está sacando su segunda versión del libro. La segunda versión es un upgrade bastante potente a este, entonces, pues si les interesa, otra vez el modelo Create, o les interesa, o se le dieron este libro y quieren saber qué pasa en la segunda versión, pues bueno, pronto, con el correo que les mandaremos con la grabación del webinar, además, les mandaremos también el calendario para que, pues, si les interesó este y les interesan los demás, se vayan registrando y, bueno, durante el mes nos acompañen en los 4 eventos que vamos a tener, ¿sale? Muchas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana. De parte del IMEC, muchas gracias.